Estructuras atómicas. El día de hoy veremos la importancia de cómo está constituido los materiales. Principalmente veremos metales, cerámicos, polímeros y materiales compuestos. Pero antes de empezar con los materiales, es interesante e importante conocer su estructura atómica. Esta estructura y los átomos que tiene el material nos van a determinar qué propiedades, funciones, comportamientos y demás situaciones va a presentar cada material. Por eso es importante conocer la estructura electrónica, el enlace o tipos de enlace, las propiedades mecánicas, físicas del material y otras propiedades adicionales. Primero que todo, ¿qué es estructura del átomo? ¿Sí? El átomo es un sistema que contiene neutrones, protones y electrones. Normalmente se suele dibujar como un sistema solar. Es la representación más sencilla de entender. En este caso, en el núcleo, vamos a encontrar a los neutrones y protones. Y en el exterior, en las órbitas, a los electrones. Esos tres tipos de partículas que acabé de mencionar tienen unas cargas específicas. Los electrones tienen cargas negativas, los protones cargas positivas y los neutrones carga neutra. La suma de todas las cargas da 0. La materia está en equilibrio. Dentro de los átomos más comunes que ustedes pueden conocer, pues aparece el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, nitrógeno, hierro, azufre, entre otros. Simplemente es una unidad elemental como las mencionadas anteriormente. Por otro lado, tenemos las moléculas. Son simplemente la unión de varios átomos, sean iguales o diferentes. El ejemplo más común es el agua, que tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Existen infinidad de moléculas, pueden ser gaseosas, pueden ser sólidas, etc. Elementos químicos. ¿Qué es elemento químico? Simplemente es átomos de diferentes sustancias. En este caso puede ser cobre, hierro, cromo, zinc, magnesio, celurio, etc. Estos elementos químicos no pueden ser modificados. Digamos que es la parte más pequeña en la que podemos separar un material. De aquí en adelante ya no se puede separar por medios físicos ni químicos. Teniendo en cuenta que ya sabemos qué es un átomo, esto se organiza normalmente en las tablas periódicas, donde vamos a encontrar una tabla más o menos igual a esta que está en las diapositivas y está dividida en diferentes sectores. Tiene filas y columnas donde vamos a encontrar la posición de cada elemento, como el hierro, como el nitrógeno, como el helio, etc. Cada uno de ellos corresponde a una familia. Pueden estar en el bloque S, en el bloque D, en el bloque P o en el bloque F. Esta sería la tabla más común que ustedes pueden encontrar, donde podemos ver diferentes familias, entre ellos los alcánidos, los metaloides, los metales de transición, gases nobles como el helio, el neón, el argón, que son muy utilizados en el medio, halógenos, otros no metales, metales de transición, metales en todas las presentaciones, sean del bloque P, etc.
Adicional, en el fondo, en las dos últimas líneas, podemos ver lo que consideran a veces las tierras raras. Son elementos un poco más escasos que los que aparecen en la parte superior. En esta tabla periódica, como ustedes pueden ver, hay un montón de información que podemos visualizar. Normalmente el número atómico, que es el número de electrones o protones que tiene, el símbolo del elemento, el nombre del elemento, el punto de ebullición, el punto de fusión, la densidad, la estructura electrónica, el peso atómico, el número de valencias o valencia, y en otros casos, pues, una información no tan relevante como el año de descubrimiento. Esta es una manera similar de otro tipo de tabla periódicas donde aparece una información como esta. Pero ¿para qué me sirve la tabla periódica? Nos va a servir para entender qué elementos tienen los materiales. Por ejemplo, los polímeros comerciales son compuestos principalmente de hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y silicio. Los materiales cerámicos normalmente son elementos metálicos con la combinación de elementos como carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, entre otros. Obviamente los metales son elementos metálicos. Una vez teniendo claro qué es la tabla periódica, vamos a analizar un poco lo que es valencia y oxidación. Se denomina capa de valencia a la capa más externa que tenemos en el átomo. Y el número de valencia es el número de electrones que están en este nivel. Cuando hay alguna reacción, sea de oxidación de los materiales, estos electrones que están en la capa de valencia son los que van a interactuar con los otros átomos presentes. Aquí en la tabla podemos ver algunos ejemplos. El hidrógeno, el litio, sodio tienen un estado de oxidación +1, belirio, magnesio, calcio +2, cromo puede tener +2, +3, +6, y pueden ver que cada elemento puede tener diferentes estados. Eso quiere decir cuántos electrones tiene la última capa, cuántos electrones van a estar disponibles en el estado de oxidación. ¿Y cómo determino cuántos electrones o cómo sabemos cuántos electrones están en la última capa? Para eso se hace lo que llaman la distribución electrónica. Los electrones se distribuyen de manera ordenada en niveles y subniveles. Por ejemplo, ustedes van a ver un numerito así en las tablas periódicas, y ¿qué va a decir esto? 1, nivel, S, subnivel, 2, el número de electrones que hay. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Supongamos que yo voy a la tabla periódica y encuentro que el Mg tiene 12 electrones. Entonces, ¿cómo consiste este sistema? Vamos a crear esta tablita que ven acá, donde empieza 1s, 2s, 3p, así sucesivamente, luego 2p, 3p, 4p. Entonces vamos a empezar. Primera columna con S, aumentando de 1 en 1. Segunda columna en P, aumentando desde el 2 hasta el 7. Tercera columna D y cuarta columna F. Estos S, P, D, F corresponden a los subniveles, y si recuerdan, en la tabla periódica aparecían esos 4 bloques. Entonces, para llenar eso vamos a trazar flechas en esta dirección hacia abajo y vamos a empezar a contar. A 1s le caben 2 electrones. Anoto aquí 2 electrones. Trazo otra flecha. Al 2s le caben 2 electrones. Otros 2 electrones. 2 más 2, 4.
no puedo pasar del 12. Luego vengo acá, 2p, le caben 6. 2 más 2, 4 más 6, 10. 3s, le caben 2. 2 más 2, 4 más 6, 10 más 2, 12. Esta sería la distribución electrónica de este material, o de este elemento, mejor dicho. Sabemos que el último nivel va a tener 2 electrones. ¿Qué más información puedo sacar de la tabla periódica? La electronegatividad. Se define como la capacidad que tienen los átomos para atraer hacia ellos mismos los electrones de otro átomo. En pocas palabras, imagínense que usted tiene 18 años y tiene un hermanito de 6 años y se ponen a jugar a las pulsadas. ¿Quién tiene más fuerza? ¿Quién va a mover a quién? Normalmente, el mayor, el que tiene más fuerza, va a prevalecer sobre el más débil. Más fácil le vas a quitar que te quiten a ti. A eso se refiere la electronegatividad. ¿Qué elementos o la tabla de periódica, cómo me lo dicen? La tabla nos muestra que en este caso, en la parte derecha, en la parte superior, por ejemplo el flúor es el elemento más electronegativo. Es el elemento que más fácil le va a quitar electrones a cualquiera de la tabla periódica. Otro ejemplo, el oxígeno. Por eso los materiales se oxidan tan fácil con este elemento, ya que él le quita los electrones. Carácter metálico. Cuando hablamos de carácter metálico, nos estamos refiriendo al comportamiento de tipo de un metal. En este caso, los metales tienden a ceder los electrones, a regalarlos. Son poco electronegativos. Por eso vamos a ver más adelante que los fenómenos de transporte de electricidad se deben a este principio, a que los metales tienen carácter metálico. El carácter metálico es contrario al electronegativo. Ven que en este caso la parte inferior izquierda es la más de carácter metálico. Muy bien, una vez definido qué es esto de la electronegatividad, vamos a entender qué es radioatómico. El radioatómico simplemente se refiere a que si consideramos los átomos como unas esferas o unas canicas o unas bolas o pelotas, se refiere al radio de dicha canica. En este caso, aumenta hacia abajo y también disminuye hacia la derecha. Representa la distancia que hay entre el centro o el núcleo hasta la capa de valencia donde se encuentran los electrones más externos. ¿Listo? Existen diferentes radios dependiendo del material que estemos hablando o el elemento que estemos hablando. Radio metálico se refiere al radio de elementos metálicos. Radio covalente se refiere a el radio que hay entre elementos que tienen un enlace covalente. Y radio iónico se refiere al radio que hay en elementos que se comportan iónicamente. Una vez entendiendo qué es radio, vamos a hablar ahora sí de los enlaces. ¿Qué significa la palabra enlace? Unión de dos o más cosas. En este caso es la interacción o unión de dos átomos o más, o de dos moléculas o más. Se pueden dar diferentes tipos de enlaces. Que haya pérdida de electrones, o sea que uno de los átomos pierda, o ganancia de electrones, si uno pierde, el otro gana, o que compartan, que ninguno de los dos va a perder ni ganar.
Son las tres posibilidades que podemos tener en los enlaces. Vamos a ver que existen otras posibilidades, pero ya no tienen que ver con los electrones propiamente. Enlace covalente. Son los enlaces que se forman cuando dos o más átomos comparten en su capa exterior los electrones, formando un octeto. Lo veremos más fácil en la figura. Como ven, en este caso, cada átomo tiene 7 electrones. Son dos átomos iguales. En este caso, van buscándose hasta encontrar y juntar donde están solitos, y cada uno pareciera que tuviera 8. Ni pierden ni ganan. Otro ejemplo, el silicio. Como ustedes pueden ver, todos comparten la misma cantidad. Ni le están quitando ni le están ganando a electrones. Simplemente están compartiendo. Enlace metálico. En este caso, los metales, que son característicos de este tipo de enlace, van a compartir todos los electrones con todos los elementos. Los electrones no se atraen, literalmente se van. Se forma algo que se llama la nube de electrones. En todo el material, los electrones van a estar moviéndose sin saber a quién pertenecen. Por eso, los metales conducen la electricidad, ya que los electrones se pueden mover libremente en cualquier lugar del metal. Aquí podemos ver la figura y uno no sabe qué electrón corresponde a qué átomo. Esto se considera la nube electrónica. Los enlaces metálicos pertenecen a los metales, como ya había dicho, y estos van a permitir que los materiales sean dúctiles o en algunos casos duros, maleables, tengan la capacidad de adquirir nuevas formas, sean densos, entre otras propiedades que detallaremos más adelante. El otro enlace se llama enlace iónico y se forma entre dos átomos muy diferentes. En este caso, que las electronegatividades sean muy diferentes. Uno tenga la tendencia a quitar los electrones y otro a ganarla. En este caso, la figura nos muestra el sodio, Na+, y el cloro, Cl-, lo que conocemos como sal. El cloro tiene 7 electrones y el sodio solo 1. ¿Qué es más fácil? ¿Que el sodio gane 7 o el cloro solamente gane 1? Energéticamente es más fácil quitar 1 que quitar 7. Por eso se llama enlace iónico. Uno le quita al otro. Por último tenemos Van der Waals. Se genera por la inestabilidad de las moléculas. Son enlaces débiles. Simplemente imagínense que tenemos diferentes hojitas de papel y las estamos poniendo una encima de otra. Solo el hecho de poner una encima de la otra es una unión. Pero si tú coges y separas las hojas, porque las necesitas, la unión se rompe muy fácil. Cuando estamos hablando de fuerzas de Van der Waals, si ustedes ven la figura, simplemente es como si estuviéramos jugando un Lego y estamos organizando moléculas de posición. La parte roja con la parte blanca. Es una unión electrostática que se puede romper fácilmente. Mirando estos 4 enlaces, podemos considerar que el iónico es el más fuerte de todos, luego le sigue el covalente, luego el metálico y por último Van der Waals. Es el más débil de los 4 enlaces. En resumen, los materiales metálicos poseen, obviamente, enlace metálico. Los materiales cerámicos poseen enlaces covalentes, iónicos o la mezcla de estos dos, lo que conocemos como enlaces mixtos. En los materiales moleculares y poliméricos, normalmente se tienen
enlaces covalentes y fuerzas secundarias como Van der Waals. Son muy similares los moleculares con los polímeros. Y en el caso de los cerámicos, podemos tener enlaces totalmente covalentes, como el diamante. También podemos tener totalmente iónicos, como la sal o el cloruro de sodio. Y hay algunos que mezclan iónicos con covalentes en diferentes proporciones.